Tipos de brujas que aún existen en nuestros tiempos. Dentro del mundo de la magia existe algo que es muy interesante y es que no encontrarás jamás una bruja que sea exactamente igual a otra. Personalmente he conocido a muchas brujas y brujos durante mi recorrido en este mundo espiritual y también en el mundo de la magia y puedo decirles que esto es una gran verdad. No existe una bruja que sea igual a otra. He tenido el placer de hablar con brujas que esconden grandes misterios y también he tenido el placer de hablar con brujos y hechiceros que tienen un poder extraordinario. Pero ¿cuántos tipos de brujas existen? ¿Existen de verdad solamente bruja negra, bruja blanca? ¿Por qué se denominan brujas negras o brujas blancas? Esto te lo voy a explicar en el video, así que acompáñame a verlo. Vamos a iniciar a hablar sobre el tipo de brujas con la bruja blanca. ¿Qué es una bruja blanca? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué se ha autodenominado bruja blanca? La mayoría de las brujas blancas tienen como cualidades utilizar sus propias energías para curar, para sanar y para hacer su magia. Toda la magia de una bruja blanca se enfoca más en la sanación, en el crecimiento personal y el crecimiento espiritual también. En realidad diría yo que está enfocado en iluminar la conciencia de las personas y hacer que su magia sea resentida en los niveles más altos de conciencia espiritual. Las brujas blancas saben cómo utilizar sus propias energías que duermen dentro de ellas para no hacerse valer de energías del exterior. Cómo utilizar animales, plantas, cuarzos, piedras, nada. Estas brujas son capaces de utilizar su propia energía, su propia fuente divina interior para sanar, para transformar las cosas, y nunca he conocido una bruja blanca que haga ningún otro tipo de trabajo que no sea sanar. Así que yo pongo a estas brujas dentro de pues esta clasificación que serían las brujas sanadoras. El objetivo de una bruja blanca es llevarte a niveles de conciencia muy altos. Estos niveles de conciencia espiritual se adquieren utilizando los sentimientos de placer, aquellos sentimientos de cariño, de amor, de comprensión, de contacto espiritual también. Y esto se hace específicamente para que tu conciencia esté todo el tiempo elevada y estas energías que estén circulando justamente a tu alrededor prevalezcan. El recurso de estas energías es muy poderoso porque no hay una energía tan fuerte como la energía del amor o como sentirse en paz con uno mismo, ¿verdad? Todas estas fuerzas, todas estas energías pues son recaudadas por estas brujas blancas y con esto es con lo que trabajan. Estas son sus herramientas. Mayormente ellas curan solamente utilizando su cuerpo, utilizando sus manos, incluso de forma mental o también en sueños. En su contrapunto están las brujas negras. Una bruja negra va a utilizar la oscuridad del ser humano y la oscuridad del cosmos para hacer su magia. En este caso, estas brujas no tienen ningún tipo de restricción. Ellas harán todo tipo de magia. También una bruja negra puede ayudarte a sanar, ayudarte a encontrar trabajo, hacer algún tipo de hechizo de amor o sortilegio. Pueden ayudarte incluso a evolucionar de forma espiritual, a crecer, a traer a tus espíritus guardianes, a tus guías espirituales, entre muchas otras cosas. Pero el recurso de la bruja negra son los sentimientos de baja frecuencia, tales como el rencor, el odio, la ira, la depresión, todas estas energías que te mantienen en niveles bajos de conciencia. Las energías oscuras son energías sumamente fuertes y poderosas. Las energías que produce la depresión, la ansiedad, algún problema emocional que traiga una persona, son sumamente poderosas y son transformables. Y lo que una bruja negra hace es transmutar estas energías y utilizarlas a su favor. Un tipo de bruja que está muy de moda durante este tiempo es la bruja verde. Las brujas verdes van a utilizar las propiedades de las hierbas, de las flores y de los árboles, también de la tierra, no solamente de las plantas. Van a concentrar sus energías en la tierra, en los cristales, en las piedras, etc. De ahí es de donde ellas sacarán los recursos energéticos para poder trabajar toda clase de hechizos.
Algunas brujas verdes también se dedican a hacer hechizos de amor, etcétera. Pero la mayoría de las que yo he conocido solamente se dedican a cuidar el mundo, a que con las energías que ellas extraen de los elementos como las plantas, las hierbas, puedan curar y sanar y cuidar la vida. Muchas de ellas se dedican a hacer pócimas y brebajes únicos, que solamente una bruja verde puede hacer con una determinación perfecta en la cual une elementos como el agua, el fuego y las plantas para ayudarte a sanar algún mal emocional que tengas o para darte algún tipo de planta medicinal. Dentro de las brujas verdes yo creo que también se encuentran aquellos orientales de la medicina tradicional china. Ya saben que ellos utilizan muchísimo las hierbas, las plantas para sanarse y extraen su magia para poder recibirla y de esta forma ir sanando sus enfermedades, tanto de forma espiritual como de forma física. Este tipo de brujas tienen una conexión muy especial con la tierra y saben utilizarla de todas maneras. O sea, hay muchas formas de utilizar la tierra, pero a ellas todo lo que hagan con la tierra se les va a dar bien. Existen muchas brujas que se dedican a los cultivos y a plantar y a hechizar parcelas, incluso en historias de pueblos, pues aquí de donde radico, se hablaba también de aquellas brujas que podían maldecir las tierras para que esos sembradíos no se dieran y se pudriera aquello que hayan sembrado, pero también existían otras brujas que llegaban a levantar esas maldiciones, a cantarle a las flores, a las plantas y a los sembradíos que habían hecho las personas y los campesinos para que volvieran a tener vida. Entonces no solamente saben utilizar las plantas para sanar ni para hacer hechizos y pócimas, sino que también tienen una conexión tan fuerte con ellas que pueden entender cuál es el problema cuando una planta se encuentra mal. Otro tipo de brujas que existen y que he visto muy pocas durante mi vida y también he escuchado hablar de muy pocas es de las brujas de los elementos. Aquellas brujas que son verdaderamente únicas, que pueden trabajar con cualquier energía de los elementos, ya sea el agua, el fuego, la tierra o el aire. Este tipo de brujas son capaces de utilizar y extraer las energías de cualquiera de los elementos y de cualquier medio para utilizarlo a su favor. Son capaces de llevar sus niveles de conciencia tan altos porque su razón es más trascendental que la de otras brujas, pues ellas han logrado entender la energía de cada uno de estos elementos y hacerla suya. Este tipo de brujas tienen la capacidad de hacer todo tipo de hechizos y también de controlar los fenómenos atmosféricos como la lluvia, el calor, hacer que las temperaturas cambien, hacer que en algún lugar de sequía llegue la lluvia o hacer que caiga nieve. Ellas tienen un control muy fuerte. También la capacidad de cultivar pues ciertos alimentos que son a veces necesarios en lugares en donde está todo plenamente congelado. Hacer que las flores nazcan en algún tipo de desierto o en lugares áridos. Tienen una magia tan poderosa que pueden sacar del fondo y del núcleo de la tierra energías para transmutarlas en cualquier espacio y tiempo. Las brujas videntes es de las más comunes que existen hoy en día y también durante toda la historia. Han existido brujas y brujos grandes y tan famosos como por ejemplo Baba Vanga. También tenemos al mítico Nostradamus, un gran vidente. Este tipo de brujas y tipo de personas que adquieren estas habilidades tienen una afinidad extrasensorial muy superior a las demás brujas, ya que pueden ver por medio de sueños o por medio de alguna especie de trance fenómenos y eventos futuros que podrían suceder. Lastimosamente, este tipo de brujas solamente pueden predecir y anclarse al futuro gracias a las energías que producen los eventos catastróficos que hay en el mundo. Por ejemplo, algún tipo de guerra o algún tipo de accidente que sea muy grande y que muchas vidas se pierdan. Y tú tal vez te puedas identificar con este tipo de brujas porque seguramente has soñado algo que después de un tiempo sucede o que predices las cosas o que pareciera que estás soñando y que estás en otra realidad y después esa realidad se vuelve literalmente hacia ti, se proyecta en tu vida. También las brujas videntes suelen utilizar las cartas del tarot para predecir el futuro de las personas
pueden utilizar la quiromancia, la lectura de las manos, o la tesiomancia, la lectura de las hojas del té, entre muchas otras mancias que son artes adivinatorias para predecir el futuro, y también en algunas ocasiones ir hacia el pasado de algún ser humano o de ellos mismos, de ellas mismas, para mirar eventos que vivieron en su pasado. Las brujas naturales. Este tipo de brujas son únicas porque nacen con una predisposición para la práctica de la magia. Ellas poseen un tipo de noción extrasensorial muy fuerte, que a veces para otro tipo de brujas es difícil adquirir, porque bueno, este tipo de brujas tienen capacidad como leer el aura, poder ver los campos áuricos de las personas y saber qué se encuentra mal en esa persona, o en una planta, o en un animal, ya que muchos seres vivos tienen campos áuricos. Tienen la capacidad también de entender el mundo de los sueños y de los espíritus, y gracias a esto han tenido desde su nacimiento una constante práctica de sus habilidades. Y esto sucede porque cuando naces en una cuna en donde la familia se dedicó a la magia y no hay una restricción negativa para que tú lo hagas, es muchísimo más fácil que puedas tener un entendimiento más amplio al mundo de la magia y todo lo que lo rodea. Esto no quiere decir que las brujas naturales o las brujas hereditarias sean únicas y especiales, porque he conocido algunas que por ser brujas naturales y por tener de herencia los grimorios de la mamá o de la abuela o del papá, pues se sienten superiores. Esto no significa que sean mejores que otras, simplemente que entienden de una forma diferente y le dan una visión totalmente diferente a la magia de cómo se la puede dar a alguien que la ha estado estudiando y que no tiene tan afinadas esas habilidades. Las brujas naturales hacen todo tipo de magia, y diría yo que las brujas naturales son aquellas que hacen más amarres, hechizos de amor, y se dedican un poquito más a vender sus servicios en el sentido de tratar de ayudarles a las personas con sus pesares en el amor, en la economía, en la salud en muchos sentidos, etcétera. Las brujas nigromantes o brujos nigromantes. En la nigromancia encontraremos más practicantes hombres que mujeres, pero también he conocido nigromantes mujeres. ¿Qué es una nigromante? Un brujo o bruja nigromante son aquellos que tienen la habilidad y capacidad de utilizar las herramientas de energías que ya no están vivas. Es muy diferente trabajar con una energía viva a nuestro plano terrenal que a una energía muerta que ya no se encuentra en el plano físico en el que nosotros coexistimos. Este tipo de brujas utilizan huesos como una herramienta para predecir el futuro, también las vísceras de animales, en muchos casos también utilizan restos humanos para hacer sus prácticas, sino que también se dedican a entender el mundo de los muertos y a practicar su magia con los muertos. Es muy diferente tratar de adquirir habilidades gracias al mundo de los espíritus, en donde encuentras un repertorio infinito de energías de animales, de energías de seres esféricos, entre muchas cosas, que enfocarte solamente en las energías que produce la muerte. Esto es algo que pocos y pocas pueden hacer, porque entender ese mundo, según amigos que he tenido que me lo han dicho, es bastante doloroso, es muy desgarrador. Incluso en este tipo de prácticas, en la nigromancia, y aquellos que están dentro de cultos en nigromancia utilizan rituales muy grotescos en los cuales hay mutilación, entre muchas otras cosas. Es una de las prácticas mágicas y de los tipos de brujas y brujos más extravagantes, y digamos que a nuestros tiempos más difícil de poder acceder a este tipo de magias. Los nigromantes hacen todo tipo de magia, absolutamente todo tipo de magia, tienen la capacidad de destruir y de sanar al mismo tiempo. Son sumamente poderosos y hay que tener cuidado,
Cuando te llegues a topar con una bruja o brujo, no te va a decir que es nigromante si lo es, pero si logras percibir sus energías y logras tener esa afinidad de que está dentro del lado del mundo de los muertos, estos brujos son muy crueles, estas brujas son muy crueles al hacer sus prácticas y también se alimentan de la energía de otras brujas y brujos y de personas que tienen espiritualidad alta. Las brujas féricas o las brujas y brujos que practican su magia con los seres elementales y los seres féricos. Este tipo de brujas tienen la capacidad de entender dialectos diferentes. No te estoy hablando de una lengua que existe en nuestra tierra. Es bien sabido que el mundo de las hadas, de los duendes, de los trolls y de todos estos seres fantásticos que hoy en cine se han hecho muy populares, no se encuentra dentro del plano terrenal. Entonces entender a una hada, entender la energía de un duende, no puedes tratar de buscarlo dentro de algún tipo de dialecto que se encuentre en esta tierra. Ellos aprendieron desde la cuna a hablar con seres mágicos como las hadas, duendes, elfos, trolls, entre muchos otros. Y no solamente hablar con ellos, sino a entender sus energías. Estas brujas que se dedican a practicar la magia con los seres féricos tienden a vivir en las nubes, a parecer que su vida es muy fantasiosa, a pensar e imaginar cosas que pareciera que están fuera de nuestra realidad, pero es porque en realidad está así. Ellos están literalmente en otro mundo, en otra dimensión, sacando energías de esa dimensión para hacer sus prácticas mágicas y usualmente los verás teniendo altares a trolls, a duendes, a elfos. Este tipo de energías también son muy fuertes, hay que saber gestionarlas porque las brujas y los brujos que se dedican a la magia férica adquieren ciertas habilidades en las cuales pueden aparecer y desaparecer sus energías y tienen un contacto tan grande y tan fuerte con los seres féricos que son capaces de pedirles cosas. Es bien sabido en muchos libros que ningún ser férico te va a dar algo aunque tú se lo pidas y no va a trabajar para ti. Pero las brujas que se dedican a la magia férica son uno más de ellos, pero están un poco más enfocados en la magia de la sanación, de la evolución psíquica y también del contacto espiritual con estos seres. Casi no hacen rituales, sin embargo se dedican un poquito más a compartir sus vivencias sobre estos seres, sobre lo que puede darte un ser espiritual como es un duende, trolada, elfo, etc. Tenemos también a las brujas de cocina. Este tipo de brujas se dedican a explorar esas energías dentro de la magia de la cocina. Este tipo de brujas son capaces de hacer que sus intenciones se cumplan a través de un platillo de comida. Su magia es sumamente fuerte y exponencial. Es tan grande el tipo de magia de cocina que puede ayudarte a sanar con un brebaje, con un té, haciéndote algún tipo de alimento que tenga las intenciones de sanarte y que esté trabajado justamente para sanarte y ayudarte a sanar una enfermedad. O también puede destruirte, enfermarte, causarte mucho dolor interno y llevarte a niveles bajos espirituales. Este tipo de brujas usan solamente su magia en la cocina y en los alimentos. También tenemos a las brujas eclécticas. Este tipo de brujas no tienen ninguna religión, no siguen a ningún dios ni diosa y tampoco están idealizados en que existe algo superior a ellas. Las brujas eclécticas utilizan un poco de aquí, un poco de allá, sacan magia de todas partes, de cualquier cultura y la hacen propia. Esto no con el fin de plagiar algún tipo de hechizo o ritual, sino de tomarlo y modificarlo a su voluntad y a como ella le funcione. Las brujas eclécticas son un poco peligrosas porque no tienen escrúpulos y a la hora de estar enfadadas o enojadas con alguien tienen muchas herramientas en la mente porque han leído, porque saben sobre culturas y porque han transformado la magia que absorbieron de alguna cultura y la saben utilizar y proyectar a su beneficio. Entonces no hagas enojar a una bruja ecléctica porque no sabes cómo va a reaccionar, no sabes de qué forma te va a dañar. Es muy diferente, por ejemplo, esto hablándoles desde algún tipo de problema que tengan con alguna bruja, ¿no? Si tú sabes que esa bruja pues es una bruja negra,
pues la bruja va a utilizar sentimientos oscuros, va a tratar de sumirte en depresión, va a tratar de hacerte daño mental posiblemente, porque muchas de las brujas negras entran por la mente. Pero una bruja ecléctica no tienes ni idea por dónde va a llegarte porque tiene tantas herramientas y tantos conocimientos que no es fácil poder entenderlas. Y en palabras de una gran amiga mía que es bruja ecléctica, ni siquiera ellas mismas logran entenderse. Estas brujas también hacen todo tipo de magias, amarres, hechizos de amor, hechizos de sanación, amuletos, protecciones, te ayudan, te guían en el camino de la magia, te leen las cartas, hacen de todo. Una de mis favoritas son las brujas gitanas. Este tipo de brujas no están ni aquí ni allá, no las encuentras en ninguna parte. Ellas llegarán a ti con un simple objetivo: predecir tu futuro, darte algún tipo de amuleto, darte un mensaje, darte algún hechizo para tu beneficio, para tu crecimiento espiritual, o ofrecerte algo que necesites en ese momento. Las brujas gitanas tienen una capacidad tan poderosa de entender el mundo de los espíritus y del más allá que no se quedan en ningún lugar por miedo a estancarse espiritualmente, por miedo a que no conozcan lo que hay más allá en la tierra. Y ellas son exploradoras, que saben encontrar magia en el universo, magia en el cosmos, en los planetas, en las estrellas. Yo tuve la gran oportunidad de encontrarme una sola vez con una bruja gitana a mis 12 o 13 años por ahí, y esta bruja me ayudó tanto en mi camino espiritual con unas simples palabras que me dijo. Cambió totalmente mi visión del mundo mágico. Por eso es que admiro tanto a las brujas gitanas. Ellas hacen todo tipo de magias también y puedes pedirle cosas, pero cuando te encuentres a una bruja gitana, deja que ella te ofrezca lo que cree que te va a beneficiar. Esto de verdad podría ayudarte en tu futuro. Las brujas chamanas, que es a donde yo pertenezco, yo soy chamán, pero ahora estamos hablando de brujas, esto generalizando, ¿vale? Generalizando, el sexo no importa aquí estamos hablando de la bruja interior que vive ahí adentro. Este tipo de brujas son brujas totalmente espirituales. Son brujas y brujos, mayormente son hombres, son chamanes, pero también existen brujas chamanas que entienden el mundo de los espíritus de una forma diferente a la de los demás y se la viven dentro del mundo espiritual. Esto haciendo meditaciones, viajes astrales, sueños lúcidos. Utilizan algunos ciertas hierbas y plantas para subir sus estados mentales y quedarse mucho tiempo en el mundo espiritual. Las brujas y brujos chamanes son esencialmente guías espirituales. Hacen todo tipo de magia también, entienden la magia desde una forma más elevada y un poco más superior, porque para ellos es sumamente placentero sentarse a meditar o quedarse en un estado meditativo consciente en el cual se encuentren dentro del mundo de los espíritus y estén retroalimentando lo que hay ahí dentro. Si tú quieres hacer un viaje astral, si tú quieres un guía espiritual, si tú quieres que alguien te guíe en el mundo de la magia, busca una bruja chamana. Ellas son las indicadas para darte justamente las herramientas que necesitas para estar dentro del mundo de la magia. Entre sus habilidades está despertar de forma espiritual a otras brujas y a otras personas que también se dediquen y estén adentradas en el mundo de la magia. Es muy importante entender que las brujas y los brujos chamanes tienen formas diferentes de pensar cada uno, porque existen brujas chamanas en el Medio Oriente, existen brujas chamanas en América, existen brujas chamanas en el Mediterráneo. Algunas de las grandes habilidades que tienen este tipo de brujas es utilizar la sanación por medio de un filtro. Este filtro puede ser una planta, puede ser una piedra, puede ser un animal, y también tienen la capacidad de conectar al mundo espiritual con el mundo físico. Ellos y ellas son grandes conocedores del mundo espiritual y también poseen una fuerza muy grande. Dentro de los grandes consejos que te puedo dar, si tú te encuentras en el camino de una bruja chamana o de un chamán, es que aproveches cada palabra que te diga, porque va a tener un impacto súper fuerte en tu futuro, así como las mismas de las brujas gitanas.
Los chamanes y las brujas chamanas adquieren todo tipo de conocimiento de la magia antigua. Una de sus grandes habilidades es traer la magia de otros tiempos hasta este tiempo y proyectarla hacia quienes están a su alrededor. Y por último tenemos a un tipo de bruja muy especial, que son las brujas ancianas. Este tipo de brujas son sumamente poderosas, saben y conocen la capacidad de su interior y gracias a que conocen sus fuerzas interiores pueden moldear a su favor las fuerzas del exterior, pero aún así tienen una capacidad tan poderosa que conocen los tiempos, que conocen el pasado, el presente y el futuro. Son brujas que utilizan hierbas, plantas, animales para sus prácticas mágicas. Este tipo de brujas, las brujas ancianas, no necesariamente tiene que ser una bruja que tenga 80 años. Yo conozco brujas ancianas que tienen 20 años, que tienen 30 o 40 o 50 y que de verdad hay una anciana viviendo dentro de ellas. Son personas que buscan unir a las demás brujas y enseñarles, que se enfocan un poquito más en enseñar sus conocimientos adquiridos que en venderlos. Es decir, no muy usualmente vas a encontrar una bruja anciana, ya sea que esté joven o realmente sea anciana, que te venda un amarre, una protección o algún tipo de magia o brujería. Estas brujas, aunque sean jóvenes, van a estar impartiendo cursos, van a estar haciendo cosas para que el mundo las voltee a ver, van a estar tratando de guiar a las nuevas brujas, a las brujitas que van empezando a estudiar en libros la magia, que aún no dominan la meditación, que aún no conocen la magia que existe en el cosmos, en los astros, en las estrellas, en los planetas. Van a guiarlas, van a tratar de decir, ven, yo te enseño. Y después de que les enseñen, hasta luego, ¿quién sigue? Este tipo de brujas son únicas y de este tipo de brujas espero que existan muchísimas que compartan lo que saben hacer. Las brujas ancianas suelen tener una conexión muy fina y especial con la luna y con todos los dioses que están conectados directamente con la luna, como por ejemplo la diosa Hécate, la diosa Morrigan, por ejemplo. Hasta aquí este video hablándoles sobre los tipos de brujas. Espero que les haya gustado muchísimo. Los invito a suscribirse al canal, a seguirme en mis demás redes sociales si es que aún no me sigues. Y no me queda nada más que decretarles éxito a todos y cada uno de ustedes y hasta un próximo video.